Queremos resolver el sistema de ecuaciones mediante el método de sustitución, que es un método algebraico para solucionar un sistema de ecuaciones. Para resolver un sistema de ecuaciones queremos encontrar un par ordenado o un valor psi que satisfaga ambas ecuaciones. Pero tenemos que tener en cuenta que es posible que no hay solución o incluso un número infinito de soluciones a un sistema de ecuaciones. Para mantener las cosas organizadas, llame a esta ecuación 1 y llamamos a esta ecuación 2. El primer paso en el método de sustitución es resolver una de las ecuaciones para una de las variables. Afortunadamente, si echamos un vistazo a la ecuación 2, ya está resuelto para usted. Tenemos y igual 5,2x, 5. El próximo paso en el método de sustitución es usar esta ecuación aquí que se resuelve y realice la sustitución en la ecuación 1, significando si sabemos que y igual 5,2x, 5. Podemos reemplazar y en la primera ecuación con 5,2x, 5. Hacer esto nos dará una ecuación con una variable. Así que al realizar esta sustitución, la ecuación 1 sería 5x, 2x, en lugar de y, tenemos 2 por 5,2x, 5 igual 10. De nuevo, aviso como tenemos una ecuación con una variable. En este caso x, así que ahora solucionaremos esta ecuación para x, y luego realizaremos la sustitución para determinar el valor de, y así que el primer paso aquí será eliminar la paréntesis. Así que vamos a distribuir. Tenemos 5x. Para este primer producto podemos pensar en esto como menos 2, 1. Aviso como los dos segundos se simplificarían para tener 5x. Y entonces para el segundo producto podemos pensar en esto como menos 2x menos 5 igual más 10. Tenemos más 10 es igual a 10. Aviso como tenemos términos como aquí 5x igual 0. Así que quedamos con 10 igual 10. Y aviso como no hay más términos variables, dejamos con 10 igual 10. Cuando las variables se simplifican y dejamos con una declaración verdadera o una verdadera ecuación, 10 siempre es igual a 10, esto nos dice que tenemos un número infinito de soluciones. Si las variables se simplifican y dejamos con una declaración falsa o una ecuación falsa, no tendríamos soluciones. Si recuerda cuando estamos solucionando ecuaciones gráficamente, si un sistema tenía un número infinito de soluciones, las dos ecuaciones producieron la misma línea. Así que avancemos y tomemos un momento y mire el gráfico de estas dos ecuaciones. Bien, la ecuación 1 y la ecuación 2 producen la misma línea, y por lo tanto tienen un número infinito de puntos en común, lo que verifica que tenemos un número infinito de soluciones.